no empiezan ni terminan las cosas en un determinado momento. El 24 de marzo de 1976 es una fecha en la cual explota un proceso que se había iniciado mucho antes. ¿Por qué la sociedad argentina avaló tácita o explícitamente el golpe militar de 1976? ¿Querían que sucediera lo que después sucedió? ¿O veníamos cargados como sociedad de una historia que nos llevaba a asumir esa actitud? Porque un golpe de Estado no sonaba raro. Argentina venía de un golpe de Estado en 1930, de otro golpe de Estado en 1943, otro golpe de Estado en 1955, otro en 1962, otro en 1966. Parecían soluciones aceptables en un contexto de crisis recurrentes en las que vivía el país. En el contexto que se vivía en 1976, con la guerrilla, la subversión, o como lo quieran llamar, actuando de una manera completamente descontrolada. La guerra de guerrillas era una herramienta aceptada en términos ideológicos en la época para acceder al poder, donde la violencia para acceder al poder era aceptado tanto por la derecha como por la izquierda. La violencia se había enseñoreado en la Argentina. A los jóvenes de la época, con ideales, por cierto, de mejoras en el plano social y en el plano político y de justicia, abrazaron algunos la lucha armada como un vehículo para acceder al poder, que fue avalado por la sociedad argentina en tanto y en cuanto esa lucha se hacía en torno de una consigna que era Perón vuelve. Perón creía que este era un instrumento que podía utilizar a su antojo a los jóvenes de la época, a las organizaciones político-militares de la época. Y los jóvenes que integraban esas organizaciones político-militares creían que podían utilizar a Perón también a su antojo. Y esto produjo una colisión histórica fenomenal cuando, al poco tiempo de ser electo, Perón muere. Isabel, una inútil, la situación económica se deteriora, las organizaciones político-militares aumentan sus acciones, muere mucha gente inocente. No podemos aislar del análisis de este proceso histórico estas acciones que venían de estas organizaciones político-militares y que provocaron una cantidad enorme de muertes. Los montoneros publicaron en su órgano de difusión que declaraban la guerra al ejército argentino, atacan un regimiento donde matan, entre otros, a 10 o 12 colimbas. Ese clima de violencia, de inseguridad y una economía que iba por los carriles de una inflación absolutamente galopante, hacían que la sociedad argentina de la época, que veía en los golpes militares soluciones a ciertas crisis políticas, avalara el golpe militar. ¿Qué es lo que no sabía el pueblo argentino en su mayoría? Este golpe militar venía de la mano de un plan sistemático de eliminación de la oposición, pero no de la oposición de las organizaciones político-militares, sino de eliminación de toda la oposición. Entre los desaparecidos, los que participaban de las organizaciones político-militares son absoluta minoría. ¿A dónde fueron? A los dirigentes sociales, a los que tenían ideales verdaderos, y la mayoría de ellos había rechazado el uso de las armas como vehículo de acceso al poder. Aun considerando el contexto de violencia que generaban las organizaciones político-militares, no hay manera de justificar la violencia, el terrorismo de Estado. El Estado está para garantizar derechos, el Estado en todo caso está para combatir, en ese caso organizaciones político-militares guerrilleras, con la ley en la mano. Acá lo que sucedió en el 76 es que el Estado en su conjunto se transformó en una banda terrorista que secuestró y mató a gusto y piacere. Lo único que se necesitaba para integrar una de esas listas era tener la enemistad, la antipatía de quien la realizaba. Por eso no se puede equiparar tampoco, aún teniendo en cuenta esto que les decíamos, la gran matanza de inocentes que
protagonizó la propia guerrilla, de 1.500 muertes de personas inocentes a manos de las organizaciones políticas guerrilleras, no se puede equiparar con el terrorismo de Estado, porque estos eran delincuentes comunes. Esto es un delito de lesa humanidad. Por eso la fecha invita a reflexionar en su conjunto y a ratificar algo que se señaló en ese gran trabajo de investigación que se hizo en el regreso de la democracia de la mano del presidente Alfonsín, que es el nunca más. Nunca más a la violencia como vehículo de acceso al poder, ni la violencia para la revolución, ni la violencia para el golpe de Estado. Y una ratificación contundente de la democracia como único sistema político que, con todas las imperfecciones que tiene, garantiza la tamización del conflicto social en canales institucionales. Tenemos muchas deudas como democracia, deudas de carácter social, de carácter político, de carácter económico, pero hemos resuelto todos nuestros conflictos en estos 38 años en un contexto institucional, sin muertos, sin violencia. Eso es un progreso, esa es una evolución, eso es algo que nosotros debemos sostener. Debemos transmitirle a las generaciones que no vivieron esta experiencia nuestra que, aún con todos los defectos, lo último que podemos hacer en algún momento de cualquier discusión o de cualquier charla es reivindicar gobiernos autoritarios, porque los gobiernos autoritarios te quitan la libertad, te quitan la vida, pero además no te traen ninguna solución a los problemas que vos crees que tenés. Recuerden esto, no hay otro sistema político que permita resolver la conflictividad social en un marco institucional con respeto a los derechos humanos y con respeto a la libertad.